Hola, comenzamos con la segunda parte del tema de metabolismo, que es la fotosíntesis, es el anabolismo autótrofo. En esta clase solamente vamos a dar generalidades. Eh, ¿Qué vamos a aprender? Bueno, pues vamos a aprender el concepto de anabolismo autótrofo, que es, vamos a ver que solamente lo tienen los seres autótrofos, eh, pero también los seres autótrofos van a tener todo lo que hemos explicado hasta ahora, es decir, son capaces de respirar y con su glucólisis, su ciclo de Krebs, su descarboxilación oxidativa del piruvato y su cadena transportadora de electrones, y hacen el anabolismo que hacen los seres heterótrofos también, aunque eso no nos lo piden en selectividad y es un tema que no vamos a dar. Vamos a clasificar los organismos según su nutrición, que os lo pueden preguntar en selectividad, o los tipos de organismos fotosintéticos que hay. Vamos a aprender lo que es el concepto de fotosíntesis. Sí que vamos a recordar, que es parte del bloque 2, pero de citología, cómo es un cloroplasto, puesto que vamos a utilizarlo para poder explicar la fotosíntesis, y vamos a ver solamente las generalidades de las dos fases de la fotosíntesis, la fase oscura y la fase luz. Bueno, desde chiquininos sabéis que hay distintos tipos de nutrición dependiendo de dónde se coja el carbono para fabricar la materia orgánica de cada una. Uno es la nutrición autótrofa, que obtienen el carbono a partir del CO2 de materia inorgánica, son por ejemplo las plantas, y el metabolismo heterótrofo, el metabolismo heterótrofo, que obtienen el carbono a partir de materia orgánica, que ya ha sido fabricada por otros seres vivos o que está dentro de otros seres vivos. Ahí estamos nosotros, los animales. Pero también la nutrición se clasifica dependiendo de la fuente de energía que se utilice para fabricar la materia orgánica. Hay algunos seres vivos que solo utilizan la luz y se llaman fotótrofos, obtienen la energía de la luz, y hay otros que los tienen de reacciones químicas y se llaman quimiótrofos. Ahí estamos nosotros, obtienen la energía de moléculas que se oxidan, que pueden ser orgánicas o inorgánicas, ya veréis. Bueno, pues ahí tenéis los tipos de organismos según su nutrición. Los que conocemos nosotros son los fotoautótrofos y los quimioheterótrofos, pero vais a ver, son seres vivos raros, pero lo hay de todas las clases, ¿vale? Hay quimioautótrofos y fotoheterótrofos. Bien, los fotoautótrofos son los que hacen la fotosíntesis, ¿vale? La fuente de carbono es la materia inorgánica, CO2, y la fuente de energía, la luz. Y ahí tenemos pues las bacterias fotosintéticas, algunos protistas como las algas y las plantas, ¿vale? Si os pusiesen tipos de organismos fotosintéticos, pues ya sabéis, bacterias fotosintéticas, las algas y las plantas. Los quimioautótrofos pues son raros, son los primeros seres vivos que aparecieron, las bacterias, ¿vale? Y son raros porque obtienen la energía a partir del CO2, obtienen el carbono a partir del CO2, ¿vale? Como las plantas, pero no obtienen la energía de la luz, entre otras cosas porque donde han vivido ellos en algunos lugares no había luz y la obtenían de la oxidación, ¿vale? De compuestos, pero como se alimentan de compuestos inorgánicos, esa oxidación es de compuestos inorgánicos, ¿vale? Obtienen la energía mediante reacciones químicas. Son las bacterias quimiolitótrofas o quimiosintéticas, que también las hemos aprendido, que creo que un cuarto, en los ciclos biogeoquímicos que también hemos dado en la parte de microbiología, pues lo hemos dado. Hay otros seres vivos raros, los fotoheterótrofos, que son aquellos que obtienen la energía a partir de materia orgánica, pero esa materia orgánica no son capaces de oxidarla y utilizan la luz como fuente de energía. Son bacterias también, es decir, seres primitivos, seres raros, las bacterias rojas no sulfúreas. Y por último estamos nosotros, aquellos que obtenemos el carbono de materia orgánica
y obtenemos la energía de oxidar la materia orgánica, ¿vale? Están las bacterias heterótrofas, muchos protistas, por ejemplo los protozoos, los hongos y nosotros, los animales. Aprenderosla bien. Bien, ya habíamos visto al principio del bloque que era el anabolismo. Era un proceso de fabricación por el que a partir de moléculas simples obteníamos moléculas complejas. Pero para eso necesitábamos, como era una construcción, necesitábamos energía en forma de ATP y necesitamos poder reductor en forma de NADH. En el caso de los organismos fotosintéticos, en lugar de utilizar NADH, utilizan NADPH, ¿vale? Ahí podemos hablar de dos anabolismos. El único que vamos a ver aquí en el segundo de bachillerato es el anabolismo autótrofo, que es especial, porque solamente la tienen las plantas. Bueno, lo tienen los organismos autótrofos, ¿vale? Y son capaces, a partir de moléculas muy simples, fabricar moléculas orgánicas. Solo lo llevan a cabo las células autótrofas. Y luego hay y la llevan a cabo aquellos organismos que son capaces de hacer la fotosíntesis o aquellos organismos que son capaces de hacer la quimiosíntesis. Y luego anabolismo, que lo llevan a cabo todas las células. Lo llevamos a cabo nosotros también, porque a partir de moléculas orgánicas simples fabricamos nuestras moléculas complejas. A partir de aminoácidos fabricamos nuestras proteínas. Las plantas también lo hacen. Aunque se llame anabolismo heterótrofo, ellas a partir de moléculas orgánicas simples que han fabricado en la fotosíntesis o en la quimiosíntesis, fabrican sus proteínas, ¿vale? Y este es común, por lo tanto, a los organismos autótrofos como a los organismos heterótrofos. ¿Veis? Entonces, bueno, pasamos a continuación a qué es la fotosíntesis. La fotosíntesis, lo sabéis desde chiquinino, es el proceso por el cual los organismos fotosintéticos son capaces de transformar la energía solar en energía química, que la guardan en forma de ATP, y con ello transformar la materia inorgánica, CO2, agua y sales minerales, que no tienen energía en su interior, en moléculas orgánicas que tienen energía en su interior y que van a servir pues, para realizar sus funciones vitales y para fabricar sus componentes. Ahí tenéis la reacción de la fotosíntesis. Os suena, ¿verdad? La hemos visto en la parte anterior del tema, pero al contrario, es decir, en la respiración celular se cogía la glucosa, que está en el segundo término de la reacción, con oxígeno y se oxidaba hasta 6 moléculas de CO2 y 6 de agua. En este caso ocurre lo contrario, le hemos dado la vuelta a la reacción. A partir de CO2 y agua obtenemos materia orgánica y se desprende oxígeno. ¿De dónde procede el hidrógeno que vemos en la glucosa? ¿Cómo el CO2 ha cogido ese hidrógeno y se ha reducido a esta glucosa? Pues el dador de hidrógeno y de electrones y de protones es el agua, ¿vale? En la fotosíntesis oxigénica. Y cuando se rompe el agua y cede esos hidrógenos al CO2 para transformarse en glucosa, se desprende oxígeno. La materia inorgánica, sin energía y oxidada, se transforma en materia orgánica con energía y reducida. Los electrones provienen del agua y la energía proviene del sol. Y la fotosíntesis, que os quede claro, es cómo fabrican su alimento las células autótrofas. Ya nos gustaría a nosotros ser capaz de hacer esto. No tendríamos que preocuparnos por comer, nos pondríamos un rato al sol y ya está, ni por cazar ni por ir al supermercado, ¿vale? Solo lo pueden hacer los organismos autótrofos. Es un poco un milagro. La importancia de la fotosíntesis. Bueno, pues la importancia de la fotosíntesis es la base de los ecosistemas. Ya lo visteis en cuarto. Los productores son los únicos seres vivos que son capaces de introducir la materia inorgánica en los ecosistemas en forma de materia orgánica. Son capaces de hacer o bien la fotosíntesis o bien la quimiosíntesis. Luego están
Pues los consumidores, que se van pasando mediante la alimentación de unos a otros esa materia orgánica. Acordaros que hacía falta también otro eslabón trófico muy importante, que eran los descomponedores, porque una vez que se morían los consumidores y los productores también, esa materia orgánica, si no se recicla de nuevo a materia inorgánica, no se pone a disposición de los productores y los ecosistemas también desaparecen. Lo hemos visto en los ciclos biogeoquímicos, ¿vale? Entonces ahí tenéis pues los dos eslabones más importantes de los ecosistemas son los productores y los descomponedores, porque sirven para reciclar, cambiar la materia orgánica en inorgánica y viceversa. Los descomponedores, acordaros que los hongos. Bien, organismos fotosintéticos son la base de los ecosistemas y si desaparecen, desaparecen. La ecuación global la hemos visto antes, os la vuelvo a poner porque ya soy muy pesada. Y los organismos fotosintéticos son las plantas y las bacterias fotosintéticas. No me ha salido ahí la imagen, no sé por qué. Lo que hacen todos ellos es que cogen el CO2, las sales minerales y lo transforman en materia orgánica, pues glúcidos, lípidos y proteínas. Pero para eso necesitan la energía del sol, que es captada por una estructura que en el caso de los fotosintéticos están dentro de los cloroplastos, que son capaces de transformar esos fotones, esa energía lumínica, en energía química y usarla para unir un fosfato al ADP y fabricar ATP, que ya sabéis que es la molécula que sirve para obtener energía en las distintas reacciones químicas de los organismos. Tienen unas antenas y esas antenas son los pigmentos que hay dentro de los cloroplastos. ¿Y los electrones? Bueno, pues los electrones y los protones son cedidos por unas moléculas dadoras de electrones. En el caso de la fotosíntesis oxigénica, lo da el agua y por eso se libera oxígeno, o en la anoxigénica se utiliza. Por lo tanto, podemos hablar de dos tipos de fotosíntesis. La oxigénica, que utiliza como dador de electrones el oxígeno, y la llevan a cabo las plantas y las algas y algunas bacterias, por ejemplo las cianoficias, y gracias a ellas, a esta fotosíntesis, cuando apareció por primera vez la fotosíntesis oxigénica, se fue acumulando oxígeno en la atmósfera. Antes no había, y por eso aparecieron los seres vivos capaces de respirar. Una vez que empezaron estos seres vivos, estas algas, lo primero que aparecieron fueron las bacterias que hacían la fotosíntesis oxigénica y produjeron tal cantidad de oxígeno que luego, bueno, pues se utilizó después para respirar. Antes solo se fermentaba porque no había oxígeno. Y luego está la fotosíntesis anoxigénica, que tienen otros compuestos como dadores de electrones, no desprenden oxígeno. Por ejemplo, utilizan el sulfídrico, en este caso algunas bacterias, en este caso desprenden azufre, ¿vale? Las bacterias sulfúreas. Bueno, vamos a seguir comentando, explicando, recordando cómo era un cloroplasto. Debéis de saber dibujarlo y debéis de saber ponerle las partes. Tenían dos membranas separadas por un espacio en medio y se llamaba membrana plastidial externa e interna y un espacio intermembranoso. Las dos eran lisas, era una diferencia con respecto a la mitocondria. El interior se llama estroma, la mitocondria se llamaba matriz. No hay orgánulos, solamente hay ribosomas 70S como los de las mitocondrias, como las de las procariotas. Acordaros de la teoría endosimbiótica que decía que los cloroplastos venían de una bacteria que había sido tragada por una célula eucariota. La membrana importante es la membrana tilacoidal, que está en el interior formando vesículas y deja en su interior otro espacio, el espacio intratilacoidal. Las membranas estas tilacoidales pueden formar grandes sacos, que se llaman sacos tilacoidales, o pequeños amontonados como si de un montoncito de monedas se tratara, que se llaman granos. Nos llama también la atención, se me ha pasado la diapositiva, es los chupachus, las
partículas F, que en realidad son la ATP sintetasa, porque veréis que la fabricación de ATP es muy parecida, con algunas diferencias, en el caso de las mitocondrias y de los cloroplastos, y hace falta una ATP sintetasa. En la fotosíntesis hay dos fases, una fase luminosa, que tiene lugar en la membrana tilacoidal y en la que captan la luz y producen ATP, pero además cogen el agua, lo rompen y cogen esos electrones para fabricar poder reductor, en este caso NADPH. El agua, al romperse y ceder los electrones, se transforma en oxígeno, que es lo que sale fuera. Esa es la fase luminosa. Y la fase oscura, se me ha ido, con el ATP y el poder reductor, se reduce el CO2 para fabricar materia orgánica. Vamos a explicar un poco lo interesante del cloroplasto, que es la membrana tilacoidal, lo diferente del cloroplasto. Ya os digo que ya nos gustaría a nosotros tener cloroplasto. Seríamos verdes, sí, pero no tendríamos que preocuparnos por la comida. Del agua sí nos tendríamos que preocupar. La membrana tilacoidal está muy replegada en el interior, no está en contacto con las membranas externas, que son lisas, y las vesículas se llaman tilacoides. Hay tilacoides del estroma, las pequeñas del grana, las largas del estroma. Es una membrana muy impermeable, ¿vale? Es una membrana muy impermeable, ya veréis, igual que en la mitocondria, es que no puede pasar por ella, no puede pasar a través de ella cualquier cosa, porque ya veréis que sirve también para crear un gradiente de protones y tiene que ser impermeable a los protones, excepto en determinados sitios. Y algo fundamental, contiene pigmentos fotosintéticos, que son las antenas. Son moléculas capaces de excitarse y soltar electrones cuando les da la luz. Y además tienen proteínas. ¿Por qué? Porque en ellas va a haber también una cadena transportadora de electrones y además los pigmentos van a estar unidos entre sí por proteínas. El pegamento es la proteína y forman grandes bolas verdes que se llaman fotosistemas. Ya veréis que hay dos. Y luego entre ellos hay unas proteínas que transportan, se ceden, cogen y sueltan los electrones, que se llaman también cadena transportadora de electrones. Los nombres son diferentes a los que nos hemos encontrado en las mitocondrias. Y por último tenemos la ATP sintetasa, que es muy parecida a la que encontramos en mitocondrias, pero bueno, también le llamamos, tienen una terminología diferente, pero hacen exactamente lo mismo. Y lo que hacen es la fotofosforilación. Fosforilación, fabricación de ATP, pero utilizando como energía no las oxidaciones, como hemos visto en la mitocondria, sino la luz, fotofosforilación. Y hay dos fases, la fase luminosa, en la que que tiene lugar en los tilacoides, necesita luz, que da la energía para fabricar el ATP, se rompe el agua, que cede los electrones y los protones y se libera oxígeno, ¿vale? Y se fabrica en la fase luminosa ATP, poder reductor en forma de NADPH, y el oxígeno que se desprende, señores míos, como un desecho, que luego pues nos gustará tenerlo para respirar, y a las plantas también, porque las plantas también respiran. Y se hace por y luego tenemos la fase oscura, que tiene lugar en el estroma. Estas cosas de dónde tienen lugar cada una de las reacciones lo tenéis que tener muy claro, ¿vale? Porque os lo van a preguntar. No se necesita luz y lo que hace es que se reduce el CO2 hasta materia orgánica, hasta glúcidos, lípidos y proteínas. Y para ello, puesto que es una reducción, se necesita energía, se utiliza el ATP que se ha fabricado en la fase luminosa, y puesto que es una reducción, se necesitan electrones, el NADPH que se ha fabricado en la fase luminosa. Bueno, y con esto terminamos la clase. Hemos visto que el anabolismo autótrofo solo lo tienen los seres autótrofos,
pero ellos también tienen el anabolismo heterótrofo, es decir, son capaces a partir de aminoácidos fabricar proteínas, que lo tenemos nosotros, y el catabolismo como el que tenemos nosotros, su respiración celular con su glucólisis, su descarboxilación oxidativa del piruvato, su ciclo de Krebs y su cadena transportadora de electrones. Hemos visto los tipos de organismos según su nutrición, los tipos de organismos fotosintéticos, hemos visto cuál es el concepto de fotosíntesis, que os quede claro en 2 palabras como Jesulín: fabricar alimentos, es decir, materia orgánica a partir de inorgánica, utilizando para ello la energía de la luz y utilizando un dador de electrones, que puede ser el agua u otro. Y hemos visto las 2 fases de la fotosíntesis, la luminosa, en la que se obtiene ATP, poder reductor, y se desprende oxígeno. Es necesario la luz y es necesario los pigmentos fotosintéticos, y tiene lugar, por lo tanto, en los tilacoides, en la membrana tilacoidal, y la fase oscura, que sirve para fabricar materia orgánica a partir de inorgánica, utilizando el ATP y el NADPH, y se produce en el electrón. Bueno, pues con esto terminó la primera parte de la fotosíntesis. Nos vemos.